Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de mitad de semana, edición de hoy miércoles 24 de junio. Cuidado, hoy es el día de San Juan, me están confirmando fiesta en San Juan, así que ¿cómo están? Ya me están preguntando si es que hicimos la prueba. Yo todavía no la hice, pero ¿qué tal por casa? Bueno, ¿qué tal? 25 grados la temperatura actual y a propósito de San Juan, ¿será que este es el veranillo de San Juan? ¿Verdad? Porque en principio estamos en invierno, pero 25 grados la temperatura actual subió un poco, así que estimamos que debe ser el clásico veranillo de San Juan. Ustedes saben que este espacio a mitad de semana está enfocado principalmente en la coyuntura de la pandemia. Queremos analizar esta coyuntura desde todas las aristas, por eso siempre contamos con invitados e invitadas especialistas en la materia en distintas áreas también. Hoy vamos a hablar con representantes de la OPS y la OMS en Paraguay y también de la Cruz Roja. Así que estén atentos y atentas. Así que les quiero decir también que esta transmisión la hacemos entre todos. Hay acá una. Entre todos. Así que si es que tienen alguna duda o consulta que quieran hacer a los profesionales, pueden dejar en los comentarios que vamos a ir compartiendo. Y además pueden compartir también esta transmisión para que llegue a más personas. Si de por ahí tienen algún contacto, algún amigo que piensen que les puede interesar, bueno, compartan entonces esta entrevista. Quiero saludar también a Tania González, intérprete que hoy va a hacer el lenguaje de señas. Estamos ofreciendo también una comunicación inclusiva para llegar a más personas. Así que bueno, sin más preámbulos, quiero saludarle a nuestro primer entrevistado, el doctor Luis Roberto Escoto, representante de la OPS-OMS en Paraguay. Buen día, doctor Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir este momento con ustedes y con todas las personas que nos están acompañando en esta mañana. Qué gusto, muchísimas gracias por compartir, doctor. Y quería empezar arrancando, quería empezar haciendo una pregunta muy básica, pareciera ser, pero muy importante también, porque siempre Bien. escuchamos que se menciona a la OMS o a la OPS, más todavía ahora en este contexto de pandemia, como un referente en cuanto a salud. Pero ¿qué es exactamente la OMS, la OPS, la OPS, perdón, cuál es la diferencia entre ambos organismos? Y también conocer un poco sobre su trayectoria, cuánto tiempo lleva siendo representante aquí o sea, para nuestro país, para Paraguay. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que te agradezco esta pregunta porque, como decís, muchas personas a veces se confunden y no tienen mucha claridad cuál es la diferencia, porque lo cierto es que nosotros a nivel de América tenemos ese doble papel, digamos, esa doble responsabilidad como Organización Panamericana de la Salud, OPS, y como Organización Mundial de la Salud, OMS. Bueno, la OPS es la Agencia de Cooperación Técnica Internacional en Salud Pública más antigua del mundo. Fue fundada el 2 de diciembre de 1902. O sea, en este momento tenemos 118 años. Es una organización intergubernamental. Eso nos hace diferentes a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones gubernamentales. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos formados y nuestros cuerpos directivos son todos los países, que en el caso de la OPS son todos los países de América y el Caribe, y en la Organización Mundial de la Salud son los 192 Estados miembros del mundo. Ellos son los que determinan nuestras políticas, nuestros mandatos, nuestros acuerdos, nuestras resoluciones. Por otro lado, somos la oficina regional para la OMS. La Organización Mundial de la Salud, cuando se crea en 1945, conforma 6 regiones a nivel global. Y para la región de las Américas, como ya nosotros existíamos, entonces
quedamos con esa responsabilidad, quedamos como la oficina regional para la Organización Mundial de la Salud. Así que también hay una oficina regional para Europa, una oficina regional para América, hay una oficina regional para Asia, hay otra oficina regional para el Pacífico del Este. O sea, somos 6 oficinas regionales. Así que la OPS para América es la oficina regional. Nuestros mandatos están dados, como te decía, por los Estados miembros. Hemos venido trabajando, apoyando a la región de las Américas cooperando técnicamente en los mayores resultados. Somos la primera región en declarar eliminada la poliomielitis. Es una organización que tiene eliminada la rubiola congénita en las Américas. Hemos también apoyado muy fuertemente a los países en poder fortalecer sus servicios de salud y poder llevar el acceso. Hemos dado una cooperación muy grande en temas de vacunas. O sea, en general damos una cooperación integral, incluyendo también, y es ahora uno de nuestros principales áreas de trabajo, el atender brotes, epidemias, pandemias y todo tipo de emergencia sanitaria que se presente en los países. ¿Cuánto tengo de estar en Paraguay? Estoy por cumplir 3 años ya como representante en este hermoso y querido país. Bueno, muchas gracias por lo que nos toca, doctor. Quería preguntarle también si es que, bueno, usted evidentemente y la organización a la que representa constituyen una voz autorizada para hacer un análisis sobre la coyuntura específica también de Paraguay. ¿Cómo cree que nos toma esta pandemia? ¿Cómo le parece que estaba nuestro sistema de salud? ¿Estamos preparados o no? Bueno, en general, ¿cómo nos toma a Paraguay este contexto de pandemia? ¿Cómo lo recibimos? Bueno, primero, yo creo que nos ha demostrado la experiencia que ningún país estaba preparado para una pandemia de esta magnitud. Ya habíamos tenido las experiencias de 2 coronavirus que también, o 3 coronavirus que alarmaron mucho el mundo. No sé si te acordás del H1N1, de ahí tuvimos el SARS, de ahí tuvimos el MERS, que parecía que eran pandemia que se podían llegar a convertir en una pandemia de altísima gravedad para la humanidad. Luego tuvimos el ébola. Esos elementos, esas experiencias de alguna manera dieron alguna preparación para los países de la región de las Américas. Teníamos ya conformados los comités de respuestas a emergencia, teníamos gente preparada en responder a situaciones de emergencia, veníamos implementando lo que se llama el reglamento sanitaria internacional, haciendo algunas simulaciones en los puntos de entrada en aeropuerto. Veníamos haciendo un trabajo que realmente ahora podemos decir que ese trabajo de alguna manera ha ayudado a que la pandemia, o esperemos que nos siga ayudando, no llegue a ser tan fuerte, tan brutal. Pero sin embargo, vemos que los servicios de salud sí eran muy frágiles. La región de las Américas, en la mayoría de los países y en el caso de particular de Paraguay, hablamos de un sistema muy fragmentado, con un sector público por un lado, un sector de la seguridad social por otro lado, un sector privado por otro lado, un sector de organizaciones no gubernamentales que dan servicios de salud, como el colega la Cruz Roja en algunos países, es parte de estas organizaciones que dan servicios de salud, instituciones religiosas dan servicios de salud. O sea, había una fragmentación y entre estos sistemas no había conexión, no había la suficiente integración de acciones, cada quien con normas, protocolos, políticas distintas. Por otro lado, un sistema con una segmentación muy importante del financiamiento,
salud pública su financiamiento, la seguridad social su financiamiento, el seguro social su financiamiento, lo que ha significado que a pesar de tener gastos en salud bastante importantes, ese financiamiento no ha logrado hacer muy efectivo. Pero algo más grave todavía eran las inequidades de los sistemas de salud. Si vos tenés dinero, si tenés recursos económicos, podés acceder a los mejores hospitales, a la mejor medicina, a los mejores estudios tomográficos, a los mejores tratamientos, a los medicamentos más caros. Sin embargo, si sos pobre, tu acceso a los servicios de salud son y han sido muy limitados, teniendo que gastar mucho dinero de tu plata, de tu bolsillo, para cubrir esos servicios de salud, o esa atención médica. Los gastos en salud han sido uno de los primeros factores de empobrecimiento en nuestros países. Cuando el año pasado salió un informe del Banco Mundial, si no me equivoco, donde decía cuáles eran los principales objetivos de préstamos, por ejemplo, de las personas en América Latina. Y eran los servicios de salud en primer lugar, porque una enfermedad que no necesariamente implica una catástrofe, no estamos hablando de un cáncer, no estamos hablando de un accidente muy grave, un problema cardíaco, cerebral, un problema de salud que podríamos decir de mediana complejidad, a mucha gente lo lleva a la pobreza absoluta, lo puede llevar a la miseria, a perder su chacra, a perder su vivienda, porque todos estamos dispuestos a dar todo para poder ayudar a un hijo, a una madre, a nuestra esposa, nuestra pareja, por un problema de salud. Entonces, el sistema de salud estaba en esas condiciones. Además, en el caso particular de América Latina y destaca Paraguay, veníamos con la peor epidemia de dengue en la historia. Entonces, los servicios de salud estaban realmente con mucha presión, estaban saturados, estaban con el personal de salud cansado, sin vacaciones, trabajando 8, 12 horas al día, porque los servicios de salud estaban muy presionados por la epidemia de dengue. Así que en esas condiciones fue como nos encontró esta pandemia. Y me gustaría agregar nada más a lo que estaba diciendo, algo que nos comentaba otra profesional de la salud en una edición anterior de mitad de semana. Ella hablaba también de la mercantilización de la salud, en el sentido de que parece que en los últimos años hubo menor inversión en el sistema de salud pública, pero por otra parte también aumentó la oferta en el sector privado, ¿verdad? Entonces es como que va ganando territorio el sector privado. Y ocurre esto que decía usted, doctor, que bueno, el que tiene más posibilidades económicas logra acceder a mejores ofertas, y el que no, pues tiene que recurrir a préstamos y compañía. Interesante, me parece muy interesante y quiero destacar eso, que mencionó usted ese dato del Banco Mundial o Banco Nacional. No, Banco Mundial, un informe que hizo comparativo a nivel de América Latina y creo que el Caribe, en el cual analizaba cuáles eran, por ejemplo, los objetos de préstamos de personas y salud destacaba. Eso que señalabas, yo diría que se resume en las tres cosas que te decía. Primero, la fragmentación de los servicios, lo que se llama la segmentación del financiamiento de los servicios, y el tercero, la inequidad en el acceso y la cobertura de los servicios. Esas tres variables, esas tres definiciones te dan una explicación muy clara de cómo ha sido la característica de los servicios de salud en América Latina, con algunas pequeñas excepciones, pero es una constante en la mayoría de nuestros servicios. Bien, estamos hablando entonces con el doctor Luis Roberto Escoto, representante de la OPS-OMS en Paraguay. Estamos hablando sobre la coyuntura de la pandemia. Y volviendo al tema central, doctor, quería preguntarte, bueno, ayer supimos la recomendación del Ministerio de Salud de
postergar por 2 semanas más la fase 3 de la cuarentena inteligente, pero no obstante, haciendo un comparativo con otros países de la región, es bajo el porcentaje de contagios que estamos teniendo en Paraguay, por suerte, ¿verdad? Entonces quería preguntarte, ¿por qué puede ser eso? ¿Por qué estamos teniendo un bajo contagio haciendo esa comparación con otros países de la región? Mira, en este momento, a la altura que estamos de la pandemia, como decimos, esto es como una carrera de maratón en la cual tenemos que recorrer, sabes, 42 kilómetros subiendo esta pendiente. Estamos recorriendo apenas tal vez los primeros 1000 metros. Entonces es difícil hacer una evaluación exacta que nos pueda precisar qué es lo que más funcionó, qué es lo que no funcionó y cuáles son las lecciones que hemos aprendido. Eso probablemente lo sabremos mucho más adelante. Pero haciendo un análisis de las situaciones, y yo creo que hay relativo consenso en muchos analistas y profesionales de la salud pública, que han habido, digamos, yo diría, lo resumiría en cinco aspectos. El primero fue que el país tomó muy rápidamente acciones de salud pública integrales que la podemos llamar y definir como una cuarentena total, muy rápido. Tuvimos, antes de que nosotros, nuestro primer caso fue el 7 de marzo. Todavía no se había, ya sí se había declarado como una emergencia internacional por la OMS, así que nosotros veníamos ya trabajando con el Ministerio de Salud desde enero, febrero, veníamos avanzando poco a poco en capacitar a las personas, en ver cómo analizar las condiciones del sistema, veníamos preparándonos con algunos equipos de protección personal, pero lo mirábamos como una eventualidad. Algo que estaba en Asia, que ya había llegado a Europa, era una amenaza latente, pero todavía lo mirábamos con cierta lejanía. Cuando tuvimos nuestro primer caso, que realmente activó las alarmas del sistema de vigilancia epidemiológica y el sistema de alerta. Por suerte ya el Centro de Operaciones de Emergencia estaba ya operando por la emergencia de dengue que te comentaba. Entonces, empezamos a ver que este caso nos vino de Ecuador, donde no tenía ya declarada una transmisión comunitaria. Y el paciente que llegó a Paraguay tampoco estaba relacionado con los conglomerados que en Ecuador estaban atendiendo. Luego nos aparece el segundo caso, el día 10 de marzo, en el cual esta persona venía de Argentina, que tampoco tenía en ese momento reconocida una transmisión comunitaria y no se sabía con precisión cuáles eran los nexos que esta persona había tenido en Argentina. Así que cuando vimos la situación del sistema de salud de Paraguay, el no poder tener un control o una capacidad de rastrear todos los contactos de estas dos personas, fue que el gobierno, en una decisión muy firme y y políticamente compleja, decidió tomar una cuarentena total. En ese momento se suspendieron los vuelos y la migración de personas de China, que estaba en el pico de la pandemia. Se cerraron las visas, se cerraron parcialmente las fronteras, se tomaron medidas de vigilancia en todos los puertos, aeropuertos, para empezar a monitorear las personas que llegaban, de su procedencia, de su... si traían alguna sintomatología, se cerraron las escuelas, se cerró prácticamente el comercio y dejando nada más lo esencial: supermercados, farmacias y el transporte de mercaderías esenciales, alimentos y aquellas cosas que eran vitales para la población. Eso se tomó muy tempranamente, incluso hubo comentarios en medios internacionales, etcétera, y en algunos contextos de salud pública: si no era muy temprano, muy precoz, la población iba a estar agotada rápidamente, iba a ser muy difícil sostener estas medidas. Pero creo que fue una de las
es un punto clave para tener los resultados que hasta hoy hemos tenido. El otro tema fue fortalecer la vigilancia, empezar a buscar, a testear, a identificar puntos de entrada, a fortalecer las capacidades en las distintas regiones sanitarias para poder detectar oportunamente y fortalecer el sistema de testeo. El tercer elemento fue la comunicación. La comunicación es un aspecto que ha tenido un papel clave. ¿Te acuerdas cómo era al principio aquella cantidad de información falsa, videos, gente muriéndose en la calle? Era aquella cosa dramática, catastrófica, desinformativa, que había sido inventada en un laboratorio para destruir la humanidad, etcétera. Y realmente la comunicación, los medios de comunicación han jugado un papel clave y central en esta lucha contra las fake news, contra las noticias falsas, contra la desinformación. Ha sido uno de los aliados clave y han sabido mandar mensajes muy oportunos y de muy buena calidad a la población. El otro elemento que fue también y que nos agarró con alguna sorpresa fue que llegó mucha gente del exterior. Al llegar tanta gente del exterior, el país tuvo que establecer una política de ingreso ordenada y con vigilancia sanitaria para cumplir una recomendación nuestra que era el aislamiento. Si no aislábamos a las personas con COVID, con síntomas, o con sospechosa o con síntomas o con diagnóstico confirmado, esto hubiese sido catastrófico. Si uno ve dónde están la mayoría de los casos que el país ha presentado, son de todos los departamentos del país, pero al establecer los albergues como una barrera de contención, estas personas, en vez de llegar al país e irse, incluso a hacer el aislamiento a su ciudad, viste que el cumplimiento en muchos casos al principio no se daba, porque al principio la gente se iba a cumplir supuestamente el aislamiento a su vivienda y ni su familia tomaba todas las medidas, ni la persona rápidamente las cumplía con rigidez. Así que hubo que establecer un sistema nacional de albergues, al principio con algunas dificultades, pero que se ha venido perfeccionando, y eso ha sido como una barrera enorme en el cual en algún momento llegamos a tener más del 80% de los casos detectados en los propios albergues de personas que venían ya infectadas de fuera del país. Y finalmente yo diría esa participación de la comunidad. La sociedad asumió con mucha responsabilidad muchas de las medidas que fueron recomendadas, el aislamiento, el distanciamiento social, que es la clave, es la única vacuna que hoy disponemos, distanciarte más de 1,5 metros, 2 metros de otra persona. Luego el lavado de manos frecuente es la otra herramienta que la población rápidamente la aplicó. Y también, bueno, de ahí vino el tema de la mascarilla y quédate en casa. La gente se quedó en casa. Antes de la mascarilla, yo diría que las 3 cosas fue distanciamiento físico, lavado de manos y quédate en casa. Esas 3 medidas creo que fueron claves y han sido determinantes. De ahí hay otro par de elementos que también yo determinantes. Uno, el fuerte liderazgo político que ha habido de sus autoridades, desde el más alto nivel político del gobierno, desde el presidente, el liderazgo del ministro de Salud que ha comandado toda la lucha, la batalla para enfrentar esta pandemia, la credibilidad que han tenido la ciudadanía en sus autoridades y también una alianza entre los diferentes grupos políticos para todo el pueblo paraguayo enfrentar como una sola nación esta epidemia. Yo diría que estos elementos más adelante, cuando ya logremos hacer una evaluación, estoy casi seguro que destacarán como las claves y las herramientas que el país ha tenido para tener los resultados, los mejores resultados hasta ahora en la región. Bien, muchas gracias. Estamos hablando con el doctor Luis Roberto Escoto, representante de la OPS-OMS en Paraguay. Y doctor,
quería, por lo que estuvo diciendo, podemos deducir que el principal campo de batalla actualmente está justamente en los albergues, no tanto en los hospitales, porque allí se concentra la mayor cantidad de gente que llega del exterior, que está guardando que está así, bueno, que está cumpliendo la cuarentena estos 15 días. También ahí se detectan los principales casos de COVID-19. Entonces quiero hacer un análisis sobre los albergues, cuáles son las condiciones de esos lugares que le decía, son ahora nuestro frente de batalla. Para empezar, quería saber si es que la estrategia que se desarrolla en los albergues es una recomendación de la OMS, de la OPS, o qué, número uno. Y número dos, también saber si es que se cumplen con los requisitos o con algún estándar internacional para por lo menos evitar que se den contagios dentro de los albergues y también garantizar que haya garantía de derechos humanos, o sea, que cumplan con los estándares de derechos humanos. Mira, primero quisiera, hoy el frente de batalla ya no está en los albergues. Ah, ya no. El principal frente de batalla está en la calle. Los albergues fueron hasta hace 2 semanas probablemente el punto donde nosotros decíamos albergues llenos, hospitales vacíos. Y estuvimos muy enfocados en asegurar que la estrategia de albergues funcionara. Pero hoy, ya en la tercera fase, con mucha gente ya en la calle, con los comercios abiertos, con la industria funcionando, con el transporte público funcionando, los mercados funcionando, o sea, con todas esas libertades que hemos ganado. Ustedes son grandes luchadores de la libertad y ustedes saben lo que significa conquistar o reconquistar la libertad de poder ir al supermercado, de poder ir al mercado, de poder ir a un restaurante, de poder comprar las tiendas, una ropa. Esas libertades que nos han costado mucho, ahora nos significan un riesgo muy alto. Por eso hoy yo diría que el frente principal está en la calle y en cómo cada uno de nosotros nos comportamos. Ahora, si este punto está claro, ya la mayoría de los casos ya no aparecen en los albergues porque los hemos detectado y también en los países de donde estas personas proceden, de alguna manera también se están tomando algunas acciones. Pero bien, tenemos cerrada la frontera y eso también es un elemento clave y que está ayudando enormemente para poder llevar un movimiento y de la población ordenado y organizado. ¿Cuál es nuestra recomendación? Es el aislamiento. Ahora, ¿cómo el país implementa el aislamiento o cada país puede ser diferente? En Paraguay, el gobierno tomó la decisión de hacerlo en albergues. Nosotros hemos asesorado, hemos cooperado técnicamente para que estos albergues funcionen de la mejor manera posible, garantizando, por un lado, los aspectos sanitarios que puedan separar las personas positivas de las personas que son negativas, poder asegurar también la identificación temprana, y ha sido un proceso de aprendizaje. Al principio la persona llegaba y le tomábamos los exámenes a los 14 días para poder darles el alta de albergue. Ya teníamos infectado el albergue. Ya llegó una persona y de repente a los 14 días que empezábamos a tomar los exámenes ya teníamos 10, 20 personas probablemente infectadas. La mayoría sabemos que sí llegaron infectados, aunque algunos se infectaron ahí. Pero entonces se cambió la estrategia y la persona llega al albergue ya con su test. Y ahí podemos rápidamente aislarlo y ubicarlo en el mejor lugar. Luego la gente tenemos más de 7,000 personas que han retornado al país. Entonces los albergues se han venido ampliando, utilizando escuelas, centros educativos, retiros, instalaciones militares, y algunas organizaciones como la Organización Rural Paraguaya, algunas intendencias, gobernaciones también han prestado sus facilidades, y ahí es donde la OPS ha estado junto con las autoridades nacionales asegurando los protocolos, asegurando que estén las actividades y las condiciones para que los albergues realmente sean
un centro de acogida y que dé la seguridad. También ha habido todo un tema de preocupación desde el primer momento con los derechos humanos. Y ahí también se ha estado trabajando, capacitando a las personas que cuidan de los albergues, a las personas que dan la atención en los albergues y asegurándonos que las personas dentro de los albergues tengan garantizada y protegida sus derechos humanos, sobre todo el derecho a la salud y todos sus derechos humanos, pero protegiendo a ellos y protegiendo a su familia y a sus comunidades. Entonces, ese es un trabajo fuerte, intenso, ha habido un aprendizaje muy grande y yo creo que es una estrategia que el país tiene como para mostrar como una gran lección aprendida a otros países. Pueden haber todavía ciertas imperfecciones, todo es perfectible, pero hoy podemos decir que los albergues están funcionando, yo diría, en más de un 90 y tanto % como debería de corresponder. Y también recordar, perdón, un detalle, que se han incorporado también hoteles y se han incorporado moteles también como lugares de aislamiento y lugares que le permiten a las personas estar de repente en algunas condiciones mejores. Incluso cuando se ve que hay una persona con alguna vulnerabilidad especial, alguna condición de riesgo muy alta, y esa persona tiene las condiciones para hacer su aislamiento apropiado, con toda la responsabilidad, con todo el cuidado de su propio hogar, también puede aislarse en su hogar con la vigilancia del sistema de salud. Pero todo este mosaico, digamos, de opciones están en el país y son los que han permitido hasta hoy tener el relativo control de la epidemia en el país. Qué importante destacar eso de que hay una resolución que permite a ciertas personas con criterio de vulnerabilidad cumplir la cuarentena en sus casas, o sea, hacer cuarentena domiciliaria. Por ejemplo, una persona, una madre que tiene un hijo o una hija de meses, bueno, es una persona con criterio que puede guardar, porque muchas veces la gente no sabe eso y tiende a discriminar a una persona que está, por ejemplo, cumpliendo la cuarentena domiciliaria. Doctor Luis Roberto Escoto, representante de la OPS-OMS en Paraguay, muchísimas gracias para cerrar esta primera parte, este primer bloque de mitad de semana y despedirle. También me gustaría pedirle una recomendación de la OPS, de la OMS a Paraguay, ya sea específicamente en la estrategia de los albergues, pero o si no genérica, digamos, sobre cómo estamos abordando la coyuntura de la pandemia. Bueno, como decía, el tema de los albergues yo diría que está bastante bajo control, bastante bien. Hay que seguir trabajando, hay que mejorar los puntos de entrada para que las personas que siguen llegando al país todos los días puedan tener un lugar de acogida, recibir afecto, un plato de sopa, sus trámites administrativos los pueda hacer en condiciones dignas y seguras, el personal sanitario pueda hacer sus test y podamos de ahí hacer la derivación correspondiente, ya sea a su casa, a un albergue o a un hotel. Ese es un punto que estamos trabajando, el de los puntos de entrada, y es una recomendación y es una acción que la venimos trabajando, incluyendo a otros miembros del sistema, a otros colegas y otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas. Ahí estamos con OIM, estamos con ACNUR, está UNICEF, está PNUD, está UNOPS, para fortalecer esos puntos de entrada, que es un eslabón que todavía tenemos ahí pendiente. Pero en general, a la población, decirle que seamos cada vez más obsesivos con las medidas que estamos tomando, con las recomendaciones, porque todos estamos en la calle, la gran mayoría de la población ya está en la calle. Entonces, seamos obsesivos con el distanciamiento social, sentirse que cada uno de nosotros es un potencial COVID. Y si una persona se me acerca en el supermercado, porque yo ya lo hice y funciona, se me acerca, se me pone aquí al lado, yo le digo, mira, yo creo que tengo COVID. Yo te recomendaría que dejaras un poquitito, 1,5 metros, que te distanciaras de mí, porque te puedo transmitir, porque tengo la impresión que puedo ser un COVID. Se lo digo con respeto,
con cortesía, la persona va a entender el mensaje, porque cada uno de nosotros es un potencial COVID. Entonces, las recomendaciones son las mismas: mantener la distancia, 1,5 metros, 2 metros. Lavarnos frecuentemente las manos porque andamos tocando todos lados y no es que el virus nos va a saltar de una mesa, de una bolsa, del zapato a nuestro cuerpo. No, con las manos yo me lo llevo a los ojos, a la nariz y la boca, porque nos tocamos con mucha frecuencia las manos, la nariz, la boca. Entonces, si tenemos las manos limpias, lavadas, por mucho que yo haya tocado un sitio donde una persona no haya guardado el protocolo para estornudar o para toser, que es o con una servilleta o un pañuelo desechable, él estornudó en una superficie, yo toco esa superficie y me toco los ojos, la boca o la nariz, yo puedo introducir. Entonces, el lavado de manos es fundamental. Lo otro, las mascarillas. Usemos las mascarillas en todos los espacios que sabemos que es difícil guardar este distanciamiento. Es una barrera que ha demostrado que ayuda. Si guardamos estas medidas, le aseguro que nosotros estamos realmente como ciudadanos deteniendo. Y lo otro, evitar las aglomeraciones. Esa fiesta de cumpleaños, esa reunión de fin de semana para tomar la cerveza, ya abrieron el fútbol, ya nos vamos a reunir, compartir el tereré. Todo eso tenemos que olvidarnos por ahora. No grupos de personas de más de 10 personas que puedan reunirse guardando el distanciamiento, utilizando la mascarilla, no compartiendo el tereré ni ningún instrumento de comida, ni compartiendo el cigarrillo, que ahora es la oportunidad de dejar de fumar, es la gran oportunidad, porque estamos encerrados en la casa y no queremos enfermar a nuestros hijos con todos los daños que produce el tabaco o a nuestra esposa. Entonces tenemos la gran oportunidad de dejar de fumar. Entonces, si guardamos todos estas medidas, las preservamos y somos constantes, las incorporamos a nuestra forma de vivir, y si solo salimos de casa a hacer lo esencial, incluyendo, y muy importante, ir al servicio de salud, a cuidarme mi salud, a atender mis problemas que ya tenía de salud, porque podría ser hipertenso, podría tener diabetes, podría tener cálculos en mi vesícula, entonces necesito hacerme el control de mi Papa Nicolau, hacerme mi control prenatal, que es fundamental. O sea, si solo salgo a esas cosas, no llevo a mi hijo que no necesita acompañarme o a mi hija, si hacemos todo eso, le aseguro que la epidemia en Paraguay va a pasar como un hecho histórico, pero que nos dejó muchas lecciones de vida y aprendimos a ser más solidarios, que ese es otro elemento que ha sido clave también, la solidaridad entre paraguayos, y por otro lado la no discriminación, no el estigmatismo, no que la persona que tuvo COVID o que creemos que tuvo COVID la vamos a insultar, a agredir, a linchar, a hacerle un splash frente a su casa. No, al contrario, esa persona necesita que todos los vecinos, su familia, seamos más compasivos, le demostremos verdadero amor, porque esa persona no es que se quiso contaminar ni que tampoco representa una gran amenaza para la humanidad. Es una persona que necesita cuidarse, y si todos le ayudamos, le aseguro que nosotros vamos a salir con mucho éxito de esta batalla. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros esta edición de mitad de semana. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y estamos siempre a su mejor disposición. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Bueno, el doctor Luis Roberto Escoto, representante de la OPS en Paraguay. Clarísimo todo lo que dijo. Quería hacer un resumen, pero la verdad es que estuvo clarísimo todo lo que dijo. Son las 10:39. Continuamos con 25 grados. ¿Qué tal les trata esta jornada de San Juan? ¿Tienen alguna duda o consulta? Les recuerdo que pueden dejar en los comentarios para ir trasladando. A ver, me voy a fijar acá. Quiero mandar saludos a Jenny Villalba, que nos mandó saludos, también a Nelson Enrique, a Mari,
En fin. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda parte de esta edición de mitad de semana y vamos a conversar ahora con Arturo Ojeda. Él es director ejecutivo de la Cruz Roja en Paraguay. Así que Arturo, si estás, quiero pedirte que te conectes. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Bien? Hola, hola, bien, 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 muy buenos días para todos. Bueno, gracias de nuevo por compartir con nosotros esta edición y queríamos arrancar la entrevista contigo sabiendo un poco sobre el trabajo que hace la Cruz Roja, hace cuánto tiempo que tienen presencia en nuestro país y sobre todo cómo están involucrados actualmente con la estrategia que se está llevando a cabo para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Bueno, la Cruz Roja Paraguaya tiene 101 años de vida en Paraguay. Wow. Se funda en 1919, el año pasado tuvimos con nuestro centenario. Y bueno, Pero que se dice pronto, o sea, más de 100 años, o sea, es... pasamos al club de los... Son pocas las organizaciones en Paraguay que tienen más de 100 años en todas las líneas, no hablamos de organización de ayuda humanitaria. Y sí, dentro de esta emergencia, como en otras, tenemos un plan de respuesta COVID que implica varias áreas de acción, como el área de comunicación, salud, salud mental, agua, higiene y saneamiento, y bueno, también una línea que estábamos contribuyendo con algunas penitenciarías. Bueno, estuvimos hablando anteriormente con el representante de la OMS o OPS en Paraguay sobre los albergues, sobre cuál es el tratamiento que están recibiendo. Y quería preguntarte también tu punto de vista, bueno, en general, ¿en qué consiste esa estrategia que se está llevando a cabo en los albergues? Porque al principio había problemas, supimos por los medios de comunicación algunas disconformidades, personas que decían este manejo no es procedente, pero también vimos personas que agradecieron, que cumplieron la cuarentena, se retiraron de los albergues y salieron satisfechos y satisfechas. Entonces, ¿diría usted que se están cumpliendo en los albergues las condiciones sanitarias óptimas y los requerimientos para la concreción, sobre todo de los derechos humanos? Bueno, los albergues, como bien lo estaba escuchando terminar el doctor, creemos que lo primero que podemos decir es que una estrategia que demostró sus resultados. Hablamos de 826 casos dentro de los albergues que pudieron haber estado afuera y multiplicándose afuera, ¿verdad? Entonces eso no podría dar unos resultados exponenciales muy altos, y como estrategia está demostrado que es la que funciona y la que mejor nos protegió en estos primeros 100 días. Bien, ¿cómo funcionan los albergues? Hay que entender que los albergues es parte de la estrategia de la Comisión Interinstitucional de Apoyo al Ministerio de Salud, lo que normalmente le conocemos como el CODENA, y es una figura que se creó a este efecto de que se encarga de administrar los connacionales que entran al país y de que hagan este proceso, pero no tiene presupuesto, o sea, de los 1.600, 1.900, 1.200, la cantidad de dinero que estemos hablando, no hay dinero destinado a los albergues. Ahora consiguieron un fondito, pero insignificante de acuerdo a la necesidad. Entonces, lo que hacen es, crearon un espacio, crearon una estrategia y le tiraron la carga en algunos casos a unas unidades militares, y bueno, y en los primeros albergues sí hubo un poco de presupuesto, y bueno, y a partir de ahí va pasando lo que sea, ¿verdad? Algunos albergues, de acuerdo a la capacidad de gestión del responsable de la unidad militar, tienen mejores condiciones, y otros albergues no lo tienen. Alguna gente habla de albergues de primera y de segunda categoría. Podemos decir que eso sucede no porque ellos lo planean así, sino que tiene que ver mucho con la capacidad de gestión del comandante de esa unidad militar, por lo general. Se cumplen las necesidades básicas. Mira, en todo lo que es el mundo de ayuda humanitaria hay algo que se llama el manual Esfera. El manual Esfera es
algo que son como unas normas que te dicen, bueno, si vos vas a hacer ayuda humanitaria, esto es lo que sí o sí tenés que cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, cómo tiene que ser, no puede, vamos a lo básico, a lo que todo el mundo conoce acá. Acá hay una inundación y todo el mundo lo primero que hace es se pone a juntar ropa, ¿verdad? Entonces, según el manual Esfera, vos no podés dar ropa usada cuando estás haciendo ayuda humanitaria, ¿verdad? Entonces, si vas a hablar de un kit de higiene, tiene que tener ciertos parámetros. Si vas a hablar de un albergue, tiene que tener ciertas condiciones. Y eso hay una norma, como te decía, una norma internacional que bien lo define y en muchos casos no se está llegando, ¿verdad? No se está llegando. Entonces, por un lado, podemos decir que estamos en unos albergues que lo están haciendo de puro corazón, lo que lo están gestionando, pero por otro lado es insuficiente en cuanto a las condiciones mínimas en cuanto a derechos humanos, que vamos a decir. Inclusive, te cuento que el primer albergue en Ciudad del Este lo iban a armar con 141 personas dentro de una casa de retiro y bueno, y ahí sí nos tocó un poquito acompañar a nosotros y lo dividimos en 5 albergues y bueno, por suerte en esa tanda eran todos negativos y bueno, evitamos una cuestión de propagación muy rápida. No así en los siguientes albergues en donde tuvieron donde sí teníamos casos positivos y muchos casos positivos. Hoy hablamos de 826 casos positivos en albergue y el resto fuera que representan más o menos el 60%. Después de la estadística del mediodía eso va a cambiar, pero como bien también lo decía el doctor Escoto, fue muy importante, fundamental dentro de esa etapa en donde 826 casos se concentraron ahí. Y bueno, y en el siguiente semestre va a tener otro grado de importancia cuando tenemos que tener en cuenta que toda la gente que va a entrar al país, que se estiman que van a ser como 20.000, sí o sí tendrán que pasar por un sistema de cuarentena, que este podrá ser en albergues o en el COVID, o si tienen alguna disposición especial en sus domicilios, como hace rato también lo comentabas. Ahí tenía desactivada mi micrófono desactivado. Antes de pasar a la siguiente consulta, quiero leerles una noticia de último momento para la gente que está ahora sumada a la transmisión. Un titular del diario hoy dice: alarma en la cárcel de Ciudad del Este, más de 100 casos confirmados de coronavirus en Ciudad del Este, en la cárcel de Ciudad del Este. Dieron positivo al COVID-19 más de 100 personas. Noticia en desarrollo. Doctor, te quería preguntar también sobre los albergues, porque mucha gente tiene miedo de que se abra, que se habilite un albergue cerca de su casa. Pero es un miedo fundado o infundado, o sea, vemos por las noticias la rapidez con la que se propaga el virus y quería preguntarte, así para despejar claramente la duda, ¿es riesgoso sí o no tener un albergue cerca de nuestras casas? O sea, ¿cuáles son las probabilidades de contagio? Bueno, hay muchos mitos y muchos miedos siempre y así como bien decía, de repente somos un poco como que nos preocupamos de lo que no tenemos que preocuparnos y en lo que sí tenemos que ocuparnos no lo hacemos. Tener un albergue en tu barrio significa que hay un grupo de personas que está encerrada en un lugar y no tiene contacto con la gente de afuera. A no ser que se escape, como pasó en alguna vez, esto no tiene que significar mayores riesgos. Nosotros nos ha tocado gestionar más o menos 14 albergues hasta ahora, o trabajar en ellos por lo menos si no los gestionamos, y hasta ahora no hemos tenido ningún voluntario que está trabajando en esos albergues que ha sido contagiado. Sí tenemos casos de los militares, sí tenemos casos de personal de blanco o personal de salud mental, o también nos pasó, digo en general, porque en un albergue en el interior del país, la gente que lo gestionaba lo dieron positivo ayer. Entonces, entonces hay casos de que sí. Entonces, como decía el doctor, el COVID puede estar, vos puedes estar en una reunión
de trabajo y podemos estar 4 personas en una sala y las otras 3 pueden ser COVID confirmados, pero si estamos tomando las medidas de aislamiento o los tapabocas, el lavado de manos, vos puedes estar en esa reunión por un tiempo determinado y no corres un riesgo de infección. Entonces, siempre y cuando tomamos las medidas adecuadas, pueden estar tranquilamente, o sea, no tenemos que preocuparnos en ese sentido de que están, porque tampoco no es una cuestión de que con el olor o con el viento va a venir y te va a contagiar. O sea, si vos tomas las medidas necesarias siempre, eso puede ser así. O sea, y te digo, me pasó a mí en mi barrio cuando mis vecinos me dijeron, queremos hacer una manifestación contra el albergue, le decía yo, no, o sea, no se puede, o sea, es una necesidad que tenemos y les digo, yo prefiero que estén encerrados en un albergue a que estén en la calle, o pasó que gente que no estaba en albergues no cumplía la cuarentena, inclusive pacientes con COVID confirmado. Y por eso me parece también importante trabajar en cuanto a la comunicación estratégica, ¿verdad? Y dejar en claro que las personas ya que tienen el COVID-19 o que se presume que tienen COVID-19 no son monstruos, no son, pero o sea, siguen siendo personas. Y me parece que estigmatizarlas o discriminarlas, en vez de mejorar la situación, lo que podría hacer es agravar el contexto de pandemia, que fue lo que ocurrió, me parece, cuando explotó el tema del VIH, del SIDA. Esa estigmatización que se dio con las personas, lo único que hizo fue agravar el contexto. Entonces, me parece importante resaltar que las personas contagiadas o que se presume que tienen o que están en los albergues siguen siendo personas, y que una vez que salgan de esos albergues o que se recuperen van a volver a la normalidad y nada, y son personas como todos y como todas, ¿verdad? Doctor, quiero resaltar también lo que estuviste diciendo al principio de esta entrevista, que no hay presupuesto destinado para los albergues, que hicimos un préstamo de 1.600 millones que se está destinando para un montón de cosas probablemente, pero para los albergues no, ¿verdad? Entonces, quería pedirte una recomendación que puedas dar al Estado paraguayo sobre el manejo que está haciendo de la pandemia, ¿verdad? Pero sobre todo centrándonos en los albergues. Claro, no, de hecho el gobierno lo tiene bastante claro y lo entendió, y tenemos entendido que lo están direccionando y sabiendo que que los albergues se van a prolongar por un tiempo y que están buscando la estrategia de financiarlo adecuadamente. Siempre va a tener, yo creo que sus limitaciones como todo lo que hacemos y tenemos, pero yo tengo entendido que, o por lo menos por las últimas conversaciones que tuvimos, inclusive una Secretaría de Estado la que se va a encargar de gestionar eso y con los recursos necesarios, ¿verdad? No puedo dar los detalles porque no está oficializado, pero sí nosotros tuvimos mucha incidencia en ese sentido, de sensibilizar, de acompañar, y el gobierno desde un principio lo entendió, ¿verdad? Quizás dentro de toda la burocracia y la estructura y el sistema de poder, qué sé yo, ¿verdad? Pero sí, inclusive nosotros planeando lo que se viene para de aquí en adelante, hemos mantenido muchas conversaciones al respecto y está un poco encaminado. Sí, todo tiene su proceso dentro del gobierno y bueno, esperemos que lo puedan resolver rápido, porque cada día que pasa tenemos 54 albergues en donde hay muchísima gente y bueno, cada día que pasa es un día que no está resuelto y hay gente que quizás no la esté pasando de la mejor manera. No todos, porque como bien decía, hay gente que está súper contenta y súper agradecida y en otros casos no, y a veces ni siquiera son las condiciones, sino que es ese mensaje de todos los días y esa información constante la que genera la angustia. Y bueno, son 54 casos y 54 realidades diferentes. Sí, y también lo que decía sobre eso, ese protocolo de derechos humanos que se tiene que tener para las ayudas humanitarias. No sé si entendí bien, pero me pareció que no se está cumpliendo del todo o qué.
No, no se llegan a todos los indicadores. O sea, que cuando hablamos de eso, hablamos también de estándares que hablan. Cuando hablamos de un albergue, hablamos del espacio, de la salud, de la comida, de la medicación, de la atención, de las relaciones, del soporte. O sea, que normalmente es muy difícil de cumplir. Requiere mucha inversión y tenerlo bien planeado. O sea, acá el sistema de respuesta no está preparado para tener 54 albergues de un día para otro y eso es algo que tampoco lo haces en 100 días, ¿verdad? Y de repente cuando empezamos a entender un poquito cómo va a venir esto, te cambia de vuelta el escenario y es otro tipo de cosas. Pero sí hay muchas cuestiones que todavía hay que resolver en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias Arturo Ojeda por compartir con nosotros este espacio y bueno, acá estamos también a las órdenes para cualquier cosa. Así mismo, bien, bien, ¿no? Y más que nada lo que decía el doctor, ¿verdad? La guerra hoy día está en la calle, la gente tiene que tomar las medidas. Nosotros vamos a trabajar mucho con los albergues en este periodo, vamos a trabajar mucho con los asentamientos, pero depende de cada uno de nosotros de que tomemos las medidas y que lo hagamos siempre y en todo momento, ¿verdad? No, no esperar que esté cerca nuestro, no esperar no decir la estadística, no están en Asunción, están en el este del país, Central está reportando muchos casos, el interior del país está muy relajado, entonces tenemos que tomar las medidas porque si no tendremos que volver de vuelta a un aislamiento total porque nuestro sistema de salud todavía no está preparado y queremos que ya no lo va a estar, ¿verdad? Para aguantar un brote muy fuerte, ¿verdad? O sea, ahora todo lo que se instaló en este tiempo está muy ocupado ya por las enfermedades estacionales y bueno, que es lo que siempre hay que tener en cuenta también con las estadísticas. Bueno, y va nuestro agradecimiento sincero porque sabemos que los trabajadores de la salud, los y las trabajadoras de la salud, son los héroes en este momento, son los que están ahí en la primera línea de batalla. Así que muchísimas gracias nuevamente. Dale, dale, no, no, nosotros no le consideramos como héroes ni ellos tampoco, ¿verdad? Pero sí es el trabajo que estamos abocados a hacer como institución y lo vamos a hacer siempre, ¿verdad? O sea, lo que necesite la comunidad vamos a estar realizando. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A ver. Bien, estuvimos hablando entonces con Arturo Ojeda, también director ejecutivo de la Cruz Roja. Interesante todo lo que estuvo comentándonos. Y bueno, se nos fue la hora, ¿eh? La idea es que esto no se extienda tanto, pero estuvimos casi una hora, no casi, en 3 minutos se cumple una hora. Así que muchísimas gracias a todos y todas por sumarse a esta transmisión. Ustedes saben que nos encontramos todos los miércoles a las 10 de la mañana en mitad de semana, pero antes, el siguiente encuentro es este viernes en el After de los Derechos por Instagram Live a las 19 horas. Muchísimas gracias y que tengan buen resto de semana.